Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, hoy es domingo, el domingo 21 del tiempo ordinario, y ya la fecha es 5 de noviembre. ¿Qué es el mensaje de las Escrituras el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios nos dice por medio de la Santa Palabra? ¿Qué lección nos quiere dar desde el punto de vista de la didáctica del Señor? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor el día de hoy, verdad? Vamos a tomar algunos puntos de los muchos que hay. Miren, para empezar vamos a hablar de algo progresivo dentro de la iglesia. Y algo progresivo que ha ido mejorando, que aún no es perfecto, porque la iglesia de Dios no es perfecta cuando es pues ahora sí que operada por los hombres, pero que ha hecho un gran paso a través de los siglos. Por ejemplo, miren, entre la primera lectura y el Evangelio encontramos una gran similitud. Por ejemplo, una gran similitud pero con una gran diferencia, ¿ok? Vamos a ver cuál es. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Malaquías, en la profecía del profeta Malaquías, el Señor le habla a sus hijos, a los sacerdotes,
a través del profeta Malaquías y les llama la atención. Y les llama la atención de una manera bastante severa, porque severos han sido sus desvíos. Después, y ahorita entramos un poquito en sus desvíos, y después tenemos que ya en el Evangelio, Cristo le sigue hablando a los dirigentes de la iglesia. La diferencia aquí, y también les habla de una manera severa, ¿verdad? De una manera bastante severa, y bastante hemos escuchado acerca de qué fuerte le habló él a los fariseos. A los escribas, a los fariseos, Dios les dio muy duro. ¿Y por qué les dio duro? Porque grandes eran sus pecados, por esa razón. Así que ahí ya encontramos esa similitud. Dirigentes de la iglesia, sacerdotes, maestros de la ley, desviados totalmente de lo que Dios había prescrito. Perdón, mis hermanos. Y la diferencia aquí en el Evangelio es que ya no es Dios hablando a través de los profetas. En el Antiguo Testamento los profetas, ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio específicamente, es Cristo mismo hablándole a los dirigentes de la iglesia, amonestándolos, llamándoles la atención. Fijémonos en un detalle importante también aquí, mis hermanos, que cuando Cristo le habló al pueblo, a la comunidad, lo hizo con mucho amor. Su pedagogía de Cristo hacia los sencillos, los humildes, los sencillos de corazón, los humildes de corazón, siempre fue una pedagogía de amor. Nunca los insultó, o sea, nunca los amonestó con la gravedad con que amonestó a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, sino que les habló con mucho amor. Le habló a la gente con mucho amor. Y aquí le enseña a la gente que hay que ser obedientes. Que hay que ser obedientes porque en lo que enseñan los maestros de la ley se encuentra la voluntad de Dios. Dice, en lo que enseñan, mas no en lo que hacen. Porque ellos, dice, hagan caso de todo lo que les digan, pero no hagan caso de lo que ellos hacen. No imiten sus malas obras. ¿Por qué? Porque las obras de ellos dejaban mucho, mucho que desear. Y quizás para explicar esto un poquito, pudiéramos leer un poquito del Salmo del día de hoy, que nos dice, por ejemplo, el primer verso del Salmo del día de hoy, que es del 130, dice, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superan mis alcances no pretendo. Ahí ya tenemos la fórmula de qué fue lo que pasó con los sacerdotes del Antiguo Testamento y también con los fariseos. Se desviaron del camino de Dios. ¿Cómo se desviaron? Pusieron sus corazones en lo material, en el dinero, y se olvidaron de lo que es más importante, que es el servicio. El servicio al pueblo para el cual Dios los eligió. Y mis hermanos, qué triste que, y no voy a decir que hayan existido cosas así, sino que existan todavía cosas así,
Y a eso me refería yo, de que cómo ha avanzado la iglesia de Dios a través de los siglos, cómo ha avanzado, ¿verdad? Pero aún no es perfecta, aún no es perfecta. Y es que como hablaba yo en el Día de Todos los Santos, somos la iglesia militante, la iglesia peregrina, que en el camino se va transformando, en el camino se va convirtiendo y en el camino se va mejorando. ¿Por qué les digo que ha mejorado mucho? Bueno, veamos qué sucede en la segunda escritura. En la segunda escritura sucede algo muy, que nos habla muy bonito sobre ya lo que fue el trato de los apóstoles, los que fueron instruidos por Cristo, testigos de su vida, testigos de, pues, del Evangelio mismo, porque el Evangelio es la buena noticia de Cristo, ¿verdad? Dice, hermanos, cuando estuvimos entre ustedes los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Y a eso me refiero. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, porque ahora ya los sacerdotes vemos que ha habido un gran cambio. El gran cambio de que ahora aman a las ovejas. Dice, y los estrechamos como una madre estrecha a su pequeño. ¿Y cómo lo estrecha? Con mucha ternura, con mucho amor, corrigiéndolo, educándolo, protegiéndolo. Y díganme, mis hermanos, si no es eso lo que la iglesia hace. Es lo que la iglesia hace hoy en día. Y entonces, diácono, ¿por qué dice que la iglesia no es perfecta? La iglesia como Cristo la diseñó es perfecta, pero no es perfecta ya cuando viene a quienes son los que operan dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque ya cuando viene a los que operan dentro de la iglesia, pues tenemos excelentísimos sacerdotes, pero también tenemos uno que otro que deja mucho que desear, y ahí es donde se encuentra la imperfección de la iglesia. Pero sin embargo, mucho ha cambiado y mucho va a seguir cambiando. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo. La obra de Cristo nadie la va a detener. La obra de Cristo nadie la va a terminar. Es más, ni siquiera la iglesia misma va a terminar con la obra de Cristo, mis hermanos. ¿Qué fue la promesa de Cristo para su iglesia? ¿Cuál fue? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirte como el trigo, pero tú ora por tus hermanos. La promesa de Cristo es que siempre tendrá a un guardián, al Santo Papa, para que vigile la obra de Dios y se asegure de que vaya por el buen camino. Es ahí a donde vienen los retos, porque pues es bien sabido que dentro de la misma iglesia existe una lucha por poder. Existen esas corrientes ultraconservadoras, las ultraliberales y las progresistas. Y entre ellas mismas están luchando constantemente y muchas veces en contra del mismo Papa, faltándole al respeto cuando lo nombran por su nombre y no por su título, ¿verdad? Su título es el Papa, el Santo Padre, el Vicario de Cristo, el Obispo de Roma. Pero muchos ni siquiera lo nombran con su nombre completo, sino que despectivamente se dirigen a él como Bergoglio. Qué falta de respeto, mis hermanos. Es como cuando la gente, la comunidad, le llama a sus diáconos, en vez de
dirigirse a ellos por su título, los llama por su nombre, o a sus sacerdotes, ¿verdad? Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. O a los obispos, más aún a los obispos. Es una falta de respeto. Es ahí donde la iglesia necesita seguir purgándose aquí en la tierra. Y no hablo de la iglesia purgante, mis hermanos, que esa ya sabemos que está en el purgatorio. No, 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 no. Purgándose, o sea, purificándose aquí de sus malas inclinaciones, de su mal comportamiento, de todo aquello que no es la imagen de Cristo. Ahora, me gustaría volver la atención al Evangelio. No es que los traiga yo para allá y para acá y de aquí para allá, sino que el mensaje sigue siendo el mismo. Se sigue centrando en la pedagogía de Cristo. Mira, mis hermanos, ¿qué es lo que Cristo enseña con lo que nos está diciendo en el Evangelio? Nos enseña sobre el don más grande que existe en la tierra. Diácono, ¿no se equivocó? ¿Qué no es el mandamiento más grande? No, no me equivoqué, dije el don más grande. ¿Ok? Y póngame atención, por favor. ¿Cuál es el don más grande? El del servicio. El de servir a los demás. El de servir al prójimo. Pero servirlo con amor. Como les dije que ya los apóstoles los apóstoles lo comenzaron a hacer después que Cristo ascendiera al cielo. Por ejemplo, en esta parte donde nos dice, ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. ¿Por qué razón Cristo le dijo a la gente que no quería que los llamaran maestros o que se hicieran llamar maestros? Por la simple y sencilla razón de que los maestros trataban como esclavos a sus discípulos. Así de sencillo. El discípulo no podía caminar al parejo de su maestro. El discípulo nunca podía casi que ni mirar cara a cara a su maestro, porque el maestro mostraba una actitud de gran superioridad hacia sus discípulos. Y los humillaba y los maltrataba. ¿Por qué creen que la gente se asombró tanto cuando escuchó hablar a Cristo cuando enseñaba? Dicen, nadie ha hablado así. Nadie. Y todos se admiraban de su forma de enseñar. La pedagogía de Cristo, mis hermanos. Y por esa razón es que Él previene a la gente de que no se hagan llamar maestros para no caer en ese gran pecado de ser humilladores, de ser altaneros. Díganme ustedes una cosa, mis hermanos. ¿Les cae bien una persona que que se siente prepotente, arrogante? Claro que no. Y sin embargo, en su prepotencia y en su arrogancia, la gente ¿cómo actúa? Actúa atropellando a todo el mundo, especialmente a los que lo rodean. Por ahí comienza y se extiende más allá con todos los que se encuentran. ¿Por qué? Porque cree que él todo lo sabe, que cree que nadie le puede enseñar nada y que todo tiene la razón y que tienen que hacerle caso todos. Pues así actuaban los maestros de aquel tiempo. Y esa es la razón por la que Cristo los previno de no dejarse llamar maestros. Porque hoy en día, claro que usamos la palabra maestro con una gran libertad.
Para aquellos que ejercen dentro del campo docente, pues son maestros. Claro que tampoco los maestros no se atribuyan títulos que no les corresponden. ¿Cuántas veces los maestros de primaria se hacen llamar profesores? No, no, hermanos y hermanas, no se engañen, no son profesores. Es muy digna, muy loable su profesión, su labor de docente para enseñar. Gracias a Dios por los maestros que nos enseñaron a leer y a escribir y tantas cosas, pero no son profesores. Ah, es que yo soy de secundaria, pues eres maestra, maestro. Ah, no, pues es que yo soy de un nivel un poquito más alto. Eres maestro. Entonces, ¿quiénes son los profesores? Aquellos que enseñan en las universidades, aquellos que obtienen sus doctorados, sus posgrados. Esos son los profesores. Así que tampoco nos atribuyamos títulos que no nos pertenecen, ¿verdad? Luego ya quieren que les digan el profe de cariño, pues está bien. Si se sienten bien, pero pues igual. Hay que ser realistas y sobre todo hay que ser humildes. Ustedes todos son hermanos, es el Evangelio. Así que a ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre. Y aquí tenemos pues la gran controversia de que muchos cristianos no católicos critican a los católicos porque a los sacerdotes les llamamos padre, ¿verdad? Y dicen, nos sacan la cita bíblica que está aquí en San Mateo, dicen, aquí dice muy clarito que no hay que decirle padre a ningún hombre. Ok, veamos el trasfondo de todo esto. Cómo actuaban los papás de aquel tiempo, ¿ok? Que desgraciadamente todavía tenemos algunos en este pleno siglo XXI actuando de una manera bastante similar y quizás hasta peor, pero ya no es la norma, sino la excepción. ¿Cuánto que en aquel tiempo era la norma? Yo creo que el único que vivió la excepción fue Cristo. De ahí en fuera ya todos vivieron la norma, que era que los papás, en la casa mandaba el papá. Y en la cultura judía de aquel tiempo, pues el esposo se le permitía tener 2, 3 esposas y una infinidad de hijos, ¿verdad? Pero ¿cómo trataba el papá a los hijos? También los trataba como esclavos. También los miraba como hombres de segunda clase. Y de ahí que se deriva que también Cristo prevenía de que no dejaran que nadie los llamara Padre. Si no, Cristo mismo no hubiera utilizado esa expresión cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él mismo la utilizó en el contexto de la relación de un padre con un hijo, una relación llena de amor. Es ahí donde se centra la pedagogía de Cristo. No permitan que nadie los llame Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. ¿Ok? ¿Qué hacía un guía? Porque él era el único que conocía el camino, era el único que instruía también, si es que su campo era la instrucción o qué cosa era. Lo mismo, la misma actitud. Prepotencia, soberbia, arrogancia.
Y no nomás no solamente la exhibía, sino que la ejercía. Imagínate cómo trataba a todo el mundo. Y por esa misma razón Cristo dice, no se dejen llamar guías. Pero aquí viene la parte aquella de la que les dije. El mandamiento más grande es el servicio. Y nos dice, ya hacia el final del Evangelio, que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor. O sea, el más grande entre ustedes, que se convierta en servidor. Y es ahí donde tenemos el mandamiento más grande, mis hermanos. Perdón, no el mandamiento, el don. El don más grande es ahí donde lo tenemos. Qué coincidencia tan grande podrían decir ustedes. No, no es coincidencia. Es solamente un producto del don. Porque si el don más grande es amarás al Señor con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo, como segunda parte del primer mandamiento, o sea, el mandamiento número 2, es muy natural que el don más grande sea el de servicio. ¿Por qué? Porque el que sirve lo hace por amor. No lo hace obligado, no lo hace por quedar bien, sino que lo hace por amor. Así pondremos el título a esta prédica. El don más grande del mundo. Mis hermanos, gracias por ver el video. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.